Ya chicos, el video que les había prometido para trabajar la idea de los productos notables. El primero de ellos es el cuadrado de binomio. Acá está su forma, tanto en la forma suma como en la forma de diferencia. Ahí está planteado. ¿Ya? La única diferencia es que cuando tenemos el signo menos, entonces va a cambiar este signo central en el caso del binomio de diferencia. Y ahí está su fórmula. Entonces vamos a ir a los ejemplos y aplicamos. Entonces, ¿qué vamos a tener? En el primer caso, identificamos cuál es nuestro primer término. Ese es el que le damos al cuadrado. Entonces nos va a quedar 5 a cubo y eso elevado al cuadrado. Más el doble del primer término por el segundo. Y más el segundo término al cuadrado. Entonces ahora correspondería hacer el desarrollo de esto que dejamos recién expresado. Por lo tanto, nos va a quedar el cuadrado. Ojo, que este cuadrado va a estar afectando a cada uno de los elementos de nuestro paréntesis. Por lo tanto, el cuadrado de 5 va a ser 25. El cuadrado de a al cubo, las potencias se van a multiplicar. Entonces me va a quedar a elevado a 6 con el producto de los exponentes. A elevado a 6. Más, y acá no hay ninguna potencia, así que podemos multiplicar los números con los números sin problema, y luego las letras, si no tienen términos comunes, simplemente se pegan, pero si tuviéramos términos comunes, deberían potenciarse. Entonces, en este caso vamos a tener 2 por 5 son 10, 10 por 3 son 30, y las letras, como no tienen bases comunes, estas potencias se van a simplemente quedar pegaditas. Y entonces me quedaría a al cubo, b a la quinta. Y finalmente, más el cuadrado, y acá de la misma manera vamos a calcular el cuadrado de 3, que es 9, y el cuadrado de b a la quinta, que sería b elevado a 10. Y ahí estaría el primer cuadrado de binomio. El segundo va a ocurrir exactamente lo mismo. Nosotros vamos a ir identificando cuál es el primer término. Eso es importante. Notamos que todo esto es el primer término. Entonces es todo eso lo que va a ir al cuadrado. Entonces vamos a tener que el primer término, 3 medios de x, todo eso va a estar al cuadrado. En este caso, como tenemos aquí el símbolo de diferencia, el primero de nuestros términos va a ser diferencia, menos el doble del primero por el segundo, que en este caso es 5y. Y finalmente este siempre es positivo, más el segundo al cuadrado. Ahí está. Entonces ahora simplemente nosotros vamos a continuar con el desarrollo de cada una de estas expresiones. Ustedes van a poder ir avanzando después de forma directa al segundo paso. Yo lo estoy haciendo de forma explicativa. Entonces voy a hacer el cuadrado del número, que en este caso es el cuadrado de una fracción de 3 medios. Y eso me va a quedar 9 cuartos x al cuadrado. Menos, y acá fíjense que al multiplicar el 2 por esta fracción, se va a poder simplificar el 2 con el denominador y me va a quedar 3 por 5, 15, xy. Y finalmente me va a quedar el cuadrado de 5, que sería 25, y el cuadrado de y, que sería y al cuadrado. Y ahí estaría el desarrollo del segundo ejemplo de este primer producto notable. Entonces, nos vamos a ir al siguiente producto notable de nuestro resumen, que es justamente el binomio con término común. En este caso, el binomio con término común considera ¿qué cosas? Fíjense, el término común,
que es x. Entonces, ¿cómo dice o se desarrolla el producto notable? Es el término común el que queda al cuadrado, luego más la suma de los números o de los otros términos que no son comunes por el término común y más la multiplicación de los otros dos términos para darme la última parte del trinomio. Entonces, para aplicar, en este caso, identificamos primero cuál es el término común. Bueno, aquí se visualiza, el término común es AB al cubo. Bueno, entonces en nuestro desarrollo será el término común al cuadrado. Perfecto. Entonces mi término común es AB al cubo. Y eso es lo que queda al cuadrado más la suma de estos dos términos. 5 más menos 3, ¿no es cierto? Por el término común, que en este caso es AB al cubo, y más la multiplicación de estos dos términos, 5 por menos 3. Ahí está. Expresamos eso de forma ordenada y ahora vamos al desarrollo. En el primer caso vamos a desarrollar el cuadrado de cada uno de estos elementos que está dentro del paréntesis y eso nos va a quedar precisamente igual a al cuadrado y b a la sexta, porque los exponentes se multiplican. Luego acá, al resolver el paréntesis, esto nos va a quedar una suma de dos números enteros, por lo tanto, como son de distintos signos, restamos estos dos números y nos va a quedar 2. Y nos va a quedar entonces más 2ab cubo. Y finalmente vamos a tener la multiplicación de 5 por menos 3, lo que nos va a dar menos 15. Y ahí está el desarrollo de nuestro primer ejemplo del binomio con término común. Luego tenemos el segundo ejemplo, donde de la misma forma siempre yo les sugiero que identifiquen cuál es el término común. Ahí está. En este caso, el término común, que es el que se repite en los dos binomios, es 7x al cuadrado. Entonces, ahí vamos. Esto nos va a quedar binomio o término común, en este caso al cuadrado, 7x al cuadrado y eso al cuadrado, más la suma de los términos no comunes, ¿no es cierto? 4 más 1, por el término común, 7x al cuadrado, y más la multiplicación de esos dos números, 4 por 1. Entonces, ahora sí, vamos y aplicamos ese proceso, el cuadrado, ¿no es cierto?, de cada término, el cuadrado de 7, que será 49, y el cuadrado de x al cuadrado, que es la multiplicación de 2 por 2, o sea, x a la cuarta. Y acá sumamos 4 más 1, sería 5, entonces, más 5, pero aquí podemos multiplicar enseguida, ¿no es cierto? Porque queda el resultado de 5, esto es lo que resulta de la suma, 5 por 7, y eso sería 35x al cuadrado. Y finalmente, más 4 por 1, que sería 4. Y ahí también tendríamos el segundo ejemplo de este segundo producto notable. Bien, vamos a seguir a dejar los demás productos notables para un segundo video para que no se haga este tan largo.